gloria de nuestro Señor Jesucristo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío honores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, porque has perdonado ya toda mi maldad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra con toda certidumbre que eres el camino, la vida y la verdad. Santo, 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 por más que estés velando, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo, no hay quien esté a tu lado, el poder que iguale a tu divinidad. Santo, 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 es obra de tus dedos, la luna, las estrellas, el cielo, tierra y mar. Santo, 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 haces al hombre nuevo para que te adore en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Nuestro Señor Jesucristo, Gloria pues altísimo. una hermosa alabanza que dice santo, santo, santo. Gloria a Por Dios. más que estés velando, imposible sea tu gloria contemplar. Amén, Santo, tú aleluya. eres solo, no hay quien esté a tu lado en poder que iguale a tu divinidad. Gloria al Eterno. Vamos a Amén. continuar Gloria. con esta exposición en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Quisiera iniciar con un texto. Pues me parece hermoso lo que dice aquí el Amén. hermano de Santo y que usted dice que es No, sí, hermano. un canto trinitario. No hay trinitario. ¿Por qué no empezamos con Santo? No, pero- ¿Por qué fue la expresión de Santo, Santo, Santo? No sé cómo quiera dedicar. Ya sabe que No, es que Dios, así como Dios es santo, santo, Es santo, que la puede ser gente- otra vez santo, y cuando La sea gente santo, cuando le también así su amor. preguntan, ¿cómo es Dios? ¿Verdad que dicen? No, pues es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es Espíritu. ¿O no? Así sí, es. sería más fácil contestarle, pues Dios es amor. No, pero la gente ¿Para dice, qué te ¿cómo es Dios es Dios? amor? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí, habría que hacer como que la pregunta, ¿no? Sí. ¿Quién de los profetas, apóstoles o Jesucristo mismo utilizó como fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿En qué utilizaron esa fórmula? ¿En qué utilizaron? En realidad no aparece ni un texto que hayan utilizado como que esa fórmula, ¿no? Yo quiero invitarnos a que leamos un texto ahí en San Juan 17:3. Que esto que predicaron los apóstoles, Cristo mismo, porque esto lo enseñó nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, tenemos que predicar, ¿verdad? San Juan 17:3, que dice:
esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Entonces, parte de conocer la vida eterna no es en realidad utilizar como fórmula el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no aparece tal fórmula en ninguna circunstancia que pudo haber esbozado, externado, invocado la iglesia primitiva. Pero sí Jesucristo nos enseñó que parte de la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, al cual Él envió, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos parte de enseñar. Cada vez que vamos a predicar, que salimos a predicar del amor de Cristo, pues enseñarles que en relación a la vida eterna, ¿no? ¿Cómo se encuentra? A través de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Bien, bueno, entonces aquí nosotros cuando hace rato veíamos allí en Daniel, veamos en el libro de Daniel capítulo 7, en relación a Dios y a su Hijo Jesucristo, al Hijo del Hombre, ¿no? Esto que había visualizado a través de la unción del Espíritu Santo, a través de la profecía, el apóstol, el profeta Daniel, lo volvimos a encontrar una vez más allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 55, Hechos de los Apóstoles 7, 55, 56. ¿Sí? Que dice, vamos a leerlo desde el 51, ¿sí? Dice, reprochaba aquí Esteban pues a todos los judíos que estaban ahí en ese entonces, ¿verdad? Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Vamos al 51. Sí, del 7. Como vuestros padres, así también vosotros. Hace una pregunta. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones, crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Amén. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. Bueno, pues aquí encontramos también, igual que Cristo enseñó, que cuál era parte de la vida eterna. Empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Vuelve a dar testimonio Esteban, lleno del Espíritu Santo. Dice, mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. Bien, por unción del Espíritu Santo, Esteban vio a Dios y que a la diestra estaba el Hijo del Hombre, el unigénito Hijo de Dios. Pero aquí, pues no vio a un tercera divinidad, por así llamarlo, sino más que a Dios y a su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo habla un poquito de esto allá en Romanos 8:34. Sí, adelante. Sí, adelante. El apóstol nada más, Esteban nada más vio a Dios. Bueno, más bien nada más vio, ¿sí?, la gloria de Dios y a Jesús. Así es. No exactamente vio a Dios. Pero la gloria de Dios es Dios. Cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, dice, te mostraré solamente mi espalda. La gloria de Dios es Dios.
vio que el trono, vio al anciano como Daniel, o a quién vio. La gloria de Por Dios. eso, hermano, sí. Pero la gloria tiene una forma, en la forma como lo está diciendo él, porque está viendo a Jesucristo en forma, y dice, y vi al Hijo del Hombre, sentado a su diestra. ¿Qué tipo de gloria vio? Al mismo Dios. Al mismo Dios. Porque vamos a decir, cuando nosotros leemos en Éxodo, cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Y Dios estuvo en la disposición de mostrarle su gloria. Pero dice, pero no me verá hombre y vivirá. Dice, solo verás mi espalda. Solo verás mi espalda, ¿no? Y hablando de la gloria de Dios, no de la manifestación de Dios. Sí, se pasó Viento por una nube y punto, nada más. Sí, bueno, no puedo verlo porque dice que era el estruendo grande que A él ver, se ¿qué formó. iba a decir, hermano? En el 56 nos aclara bien, hermano, y dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces la gloria de Dios es realmente lo mismo. Están viendo la manifestación de Dios. Sí, hermano, pero físicamente está mencionando, Ajá. ¿sí? En el primer versículo 55 dice la gloria, y abajo dice, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y ahora sí que ya vemos claramente dice a la diestra de Dios. Y bueno, no puede estar separada la gloria de Dios con Dios, ¿no? No puede decir que la gloria de Dios anda allá en el otro universo y Dios está de este lado. A lo que yo te refiero, cuando él está diciendo, y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra, está viendo la figura del hombre. No se puede decir es Jesucristo, aunque está especificando que es el Hijo de Dios. Sí, el Hijo del Hombre. Sí, pero él dice el Hijo del Hombre. Es uno Uno de los títulos que se le da. Pero la gloria de Dios, ¿estaba el trono? Sí, el trono. Habla de su trono. A su diestra. A su diestra. A su diestra. Sí. Y la gloria de Dios manifestada en una nube. No, de forma directa. Lo está viendo visualizando de forma directa. No entiendo qué es directo así. A ver, usted, hermano. Sí, la gloria de Dios en su trono y a la diestra. Te estoy viendo aquí directo, te estoy viendo. ¿A Dios? Sí. No puedes ver a Dios, es que ver a Dios muere. Pues no, murió. Por eso murió. Por eso murió. Sí. Espérame. A ver, hermano, usted, ¿qué me puede decir de eso? De lo que estoy preguntando. Bueno, de hecho aquí, bueno, lo voy a contar con ese texto que dice. Es tan simple, tan sencillo lo que está diciendo el hermano, vamos. Sí. La gloria de Dios, o Dios, se refiere a la misma persona, o sea, vamos, no vamos a darle vueltas para decir que es la misma persona. Sí, hermano. Bueno, aquí el texto que yo le iba a comentar es el de Mateo 20, 23, dice así la letra. Y él les dice a la verdad, de mi vaso beberéis y de mi bautismo, del cual he sido bautizado, seréis bautizados. Una de las más que sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda, no es mío darlos, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Es el texto que dio el hermano Elías, de que dice que vio la gloria de Dios y a la diestra al Señor Jesucristo. Este texto, pues vamos, es casi algo, vamos, similar, ¿no? En el sentido de que aquí cuando dice aquí le preguntan a sus apóstoles si ellos podrían sentarse a su diestra del Señor. Sí. Y él les dice, solamente el Padre. Es tocante al texto que dio el hermano Elías. Nada más que usted me está preguntando y se lo dice, algo tan simple. La gloria de Dios y Dios a quien se está refiriendo ahí es el mismo Dios. Y el que está a su diestra es el Hijo. Es lo único que usted dio en este texto. En este texto le estoy dando yo a entender, mi hermano, que aquí los apóstoles le decían al Señor Jesucristo que si podían, bueno, estando allá en el cielo, pueden estar a la diestra del Señor. Y él dice, pues no era menester,
estamos hablando, yo al menos tengo en mi idea que yo tengo, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el texto. ¿Sí? De que los tres son uno. Y el texto. O sea, son tres los que están mencionando. Pero es la misma energía de hace rato. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sí, hermano, así lo dice, yo no lo estoy Pero diciendo. ¿dónde dice? Dios Hermano, Padre, Dios Hijo. donde tres son los que dan testimonio en el cielo. Ah, no, Padre, pero Dios, sí, Padre, pero al Hijo son dioses. y al Espíritu Santo. Pero no dice que son dioses. Aquí, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en llamas de fuego, cuando cae sobre los gentiles en la casa de Los 120 del aposento alto. Hechos 2. del centurión que cayó, había forma del Espíritu Santo, ¿verdad? Fueron llamas de fuego. Se manifestó. Es una manifestación. Como en la zarza. Eso es una manifestación. Entonces, ¿por qué siempre ustedes no ven que hay formas? Ahí yo veo la forma del Espíritu Santo, es una llama de fuego. Es una manifestación. No, Es una manifestación. Espérenme. Eso no es forma, es una No, yo lo manifestación. veo con forma. No, yo lo veo, la Biblia lo está diciendo. Pero sigue siendo el mismo Dios, se ha manifestado como gloria, Sí, como llama, sí. como fuego, pero es el mismo Dios, ¿no? Es un Dios de fuego. Por eso cuando está lo mismo de Dios es espíritu. Entonces, el espíritu. Si estamos hablando del espíritu que se lo da al hermano Es una Ezequiel, Se manifestación. manifestó el hermano Ezequiel el como espíritu, Espíritu Santo. como Espíritu Santo, El ¿sí? mismo Dios. Jesús es también una forma de Dios. Se manifestó en su Hijo. Dios en su Hijo. Sí, hermano, sí, ya lo sé, Dios es su Hijo, ya lo sé, pero Dios está manifestando en Jesús su Hijo, pero en una forma. Es Dios el que está manifestando. Jesús es el templo, pero Jesús sí es parte de Dios. Es su Hijo. Sí, hermano. Como parte de Dios. Mire, mi hermano Cruz. Porque no puede haber un hijo Dios o un Dios hijo. No, es otra Porque cosa. por eso digo parte. No, yo no le estoy diciendo de Dios Hijo y Dios Padre, no. Le estoy diciendo que cuando Dios se manifiesta por medio del Espíritu a Jesucristo, porque Dios es Espíritu, Amén. ¿sí? Pero se manifiesta en Espíritu, en la gloria de Dios. Bueno, como Amén. Como en este caso leímos que dice que se manifiesta la gloria de Dios, vio la gloria de Dios, ¿sí? Y a su diestra, Al Hijo ¿sí? de Dios. Al Hijo de Pero Dios. Físicamente está viendo dos seres. bueno, Dios y dijo su Hijo dos seres. Jesucristo. Dos seres, usted les dijo dos Mire, seres. mire, maestro, con la Biblia. Pero mira, manito. Con la Biblia, mire, leemos este texto, mi hermano Cruz. ¿Cuál es? Es la de Juan 14:10, mi hermano. Juan 14:10. 14:10. A ver, mi hermano, lea después, porque Amén, manito. Dios le pague, mi hermano. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. El Padre está en el Señor Jesucristo, vamos. ¿Sí lo encontró mi hermano Cruz? Sí, estoy escuchando, Dios en su Hijo Jesucristo. No, pero yo soy el Padre mío, las palabras que yo os hablo, como los de cuentas, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén, así es. Ahí lo que yo les decía hace rato, yo no tengo ninguna duda de eso, que Dios se manifestó a través de su Jesucristo, yo no tengo ninguna duda en eso, nunca he tenido duda. Lo que yo veo, porque así me lo muestra la Biblia, es de cuando hablan de las manifestaciones en forma. ¿Sí? Si me está hablando de la gloria de Dios y del Hijo del Hombre, que es Jesucristo, me está manifestando dos formas. Sí, manito, sí son dos formas. Mire, le voy a explicar. Vamos a leer Isaías 11. Isaías 11. Sí, son dos formas que usted habla muy certeramente. La gloria de Dios, vamos a decirlo, los 7 espíritus de Dios que están depositados en su Hijo Jesucristo. La gloria no puede tener forma, ¿no? En su Hijo Jesucristo, que están en su Hijo Jesucristo,
estar en toda la tierra. Y sin embargo, la gloria de Dios sigue estando allá. No se me debe entender. Vamos a leer, para que entendamos, vamos a leer. Aquí está los 11. 11, mire, dice, fíjense bien, 11, Isaías 11, 1. Desde 11:1. Dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, hablando de la descendencia de Cristo Jesús, y un vástago retoñará de sus raíces. Y dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Sí? Pero se da cuenta que está con el minúscula, Espíritu. Dice, Espíritu de Jehová. Y después dice, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sí? Sí. Entonces, estos 7 espíritus son de los que nos da a nosotros. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. Pero la gloria de Dios sigue estando allá. Dios sigue estando en su trono. No se puede entender. Estos nada más son los atributos y perfecciones de Dios. Sí, lo entiendo. Esas perfecciones y atributos, parte de nosotros, nos dan a nosotros. Pero Dios La es el que está gloria de llevando Dios, el poder de la Dios. gloria de Dios, por el poder de Dios, sí se ha manifestado en forma en algunos pasajes. ¿Sí? Sí, O sea, como la salsa. por eso. Aunque Dios es espíritu, pero por su poder la gloria se ha manifestado, ¿sí? En algunas formas, como el Espíritu Santo, volvemos a lo mismo. Cuando Sí, se manifiesta, pero sigue estando allá. nadie está diciendo lo contrario. Sí. Yo lo que estoy diciendo es que la gloria de Dios y el Espíritu Santo, porque ustedes no hablan mucho del Espíritu Santo. No, sí, es lo mismo. El Espíritu Santo, yo lo veo porque aquí así me lo muestra, ¿sí? El Espíritu Santo actúa en Jesús, ¿sí? Pero ¿qué es el Usted dijo Espíritu hace Santo? rato, son 2 seres, es Sí. Jesús y La es... Biblia habla del Padre y del Hijo. Por eso. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Usted dijo son 2 seres, el Espíritu Santo es Dios, Ah, ¿sí? ok. Por eso es Dios, pero ahí son 2 formas, ¿de acuerdo? No sé por qué tienen vida. Digo, nada más quiero que lo diga, ¿está de acuerdo? Sí. Ah, ok, ya, es todo, ya. Dios y el Hijo. Sí. A lo que yo voy es de que la gloria de Dios y el Espíritu Santo, cuando manifiesta, según el versículo, según a quien esté dirigiendo, ¿sí? Si es a su pueblo, o es a los gentiles, es a quien se esté dirigiendo, ¿sí? Le muestra alguna forma. Es a lo que yo me estoy refiriendo. ¿Pero cuál es la diferencia del Espíritu Santo del Antiguo Testamento y el Espíritu Santo del Nuevo Testamento? Ninguno. Sí, El Espíritu hermanos. Santo es el mismo. Fíjese, ¿cómo se manifestaba en el pueblo de Israel el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifestaba? Pues se manifestó en distintas formas. Y en la En forma. iglesia, ¿cómo se manifestaba? En distintas formas. En lenguas. Por eso, en distintas formas. Pero vamos, es que vamos, en Es que este el caso, Espíritu Santo no tiene una sola manifestación. se manifiesta como a Dios le place, ¿no? Pero a su iglesia dice cuál es la forma de manifestarse. Y lo dice ahí en el Hechos 2, ¿no? Bueno, eso es una forma de que Dios se manifieste también en lenguas, porque se puede manifestar. Pues es que lengua es una forma, por, no por tiene milagros, figura, pero por es una forma. sanidades, por Pero cuál da, como decía el texto, que da testimonio de que usted ya es lleno del Espíritu Santo. Hermano, si eso no hay duda, o sea, ya estamos. Bueno, las lenguas, ¿no? Que también, como dice, no hemos hablado de las lenguas. Porque el Espíritu, hablar del Espíritu Santo es hablar en lenguas, hermano, para la iglesia. Dependiendo del mensaje, y aquí estoy hablando de la forma completa. Porque en el Antiguo Testamento nunca se manifestó en lenguas. ¿En el Antiguo Testamento? Nunca se manifestó en lenguas. Y era el No, Espíritu porque Santo. era una promesa atrás del siervo de Dios Joel, y se manifiesta ya en su iglesia. Bueno, Déjenme anotar eso, por cierto. sí, Isaías 61. Sí, la iglesia se manifiesta el Espíritu Santo a través de las lenguas como señal del derramamiento del Espíritu Santo. Eso nos da testimonio. En Isaías 61 encontramos, 61. sí, volvemos a encontrar nada más a Dios y a su Hijo Jesucristo. Isaías 61, 1. Dice, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. Pero para encontrar nada más a Dios en su Hijo Jesucristo, sobre su Hijo Jesucristo, en el plan. Eso es parte de la divinidad. Sí, esto es parte de la divinidad. Dios es su. Así es. Dios es el Hijo Jesucristo. Ahora, si nosotros vemos a que el apóstol Pablo nos enseña allá en la primera carta a Timoteo, divinidad, ¿qué es? Son todas las perfecciones y atributos de Dios depositadas en su Hijo Jesucristo. En la primera epístola, Hablando de la gloria de Dios, es un atributo de Dios. claro, Es un atributo de Dios, y la gloria de Dios es un atributo de Dios. sí, o sea, es de Él, es de Él, es de Él. Gloria es de Él. Sí, todo, pues todo encierra, pues todo, ¿no? La gloria, el propio nombre lo dice. Cuando restauraron Nehemías el culto a Jehová, no sé si ha leído ese texto hermoso. ¿Cuál? Cuando restauraron otra vez el culto a Jehová, que el templo dice que ya estaba pues, otra vez asolado, dice que estaba ahí pues ya dejado, volvió otra vez, dice que Nehemías a reconstituir el culto, ¿no? A Jehová, dice que habrá encontrado las escrituras y los pergaminos y que dice que cuando se puso a leer, dice que después estaba leyendo y vieron como la gloria de Dios, dice, se manifestó ahí, como aprobando Dios, ¿no? Que estaba de acuerdo que otra vez se volvía a restituir pues ahora sí la adoración y el culto a Dios. Pues como dice la gloria de Jehová, en ese momento se descendió y como una nube densa dice que descendió. Así fue la gloria de Dios como se manifestó. En ese lugar, en ese texto. Bueno, de hecho, es La una gloria de de las Dios mayores manifestaciones que aparecen en el Antiguo La Testamento. gloria de Dios es en el está en el Sí, Hebreos 1:4. ¿En cuál? Hebreos 1:4, por ejemplo, ahí habla de que la gloria de Dios estaba en Jesús. El resplandor de la gloria de Dios. O sea que por eso Jesucristo no es la gloria, Jesucristo no es la gloria, sino que es El resplandor de la gloria de Dios. Jesucristo no es la sustancia de Dios, sino que es la imagen de la sustancia de Dios. Amén, así es. Amén. Miren, ahí en 1 Timoteo 2, un versículo muy conocido, que bueno, pues, que también tenemos que enseñar y predicar, ¿verdad? Timoteo capítulo 2, versículo 4 y 5. 4 y 5 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esto es lo que tenemos que predicar. ¿Qué tenemos que predicar? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, esto es lo que tenemos que predicar: que hay un Dios, A ver, ¿y un mediador? a ver, hermanos, una pregunta. Sí. Ustedes, bueno, todos. Sí, sí. Jesucristo nos muestra dos formas, dos figuras, como hijo de Dios y como hijo de hombre. Ese es el texto de Isaías 9:6 que hablábamos hace rato. Pero muchos lo entienden, sí, el texto que leíamos hace rato decía que nos da un niño y principado sobre su hijo. Hijos es nacido y principado sobre su hijo. Y su nombre será llamado. ¿Cómo tenemos que llamar? ¿Qué encierra? Le hereda un Cinco nombre, cosas. le hereda un nombre, hermano, que es sobre todo nombre. Así lo dice en Filipenses, ¿no? Dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ese nombre se dobla toda rodilla del Las Estado. rodillas, sí, les confiese Que toda lengua se enseñó para la gloria de Dios de Padre. Dios Padre. Entonces ese nombre que usted dice, que ese nombre dice aquí Jesucristo, hombre, es el del Hijo. Pero cuando dice en el nombre de Jesús, habla de ahí en Filipenses de al que único que se dobla la rodilla en los cielos, en la tierra y en todo lugar es el nombre de Jesús, pero ese es el verdadero nombre de Dios que le hereda al Hijo. Por eso. Jesús. Pero en ese caso tú me estás hablando de dos figuras de Jesucristo. Dos nombres. O sea, un nombre en dos seres. Dos nombres y Un nombre en dos. y dos figuras. O sea, Un nombre. dos figuras, ¿Por un qué? nombre en dos
muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Hay un en lo que dice a quien constituyó por quien así mismo hizo el universo, podríamos comparar esa escritura con Génesis cuando le pregunta cuando dice hagamos al hombre, bueno, cuando Dios más bien la creación, sí podemos Aquí habla de la causa. Habla de por qué así es la causa, sí, pero me refiero que a través de él, como tú lo estás diciendo, ¿sí? Como causa Dice, así mismo hizo. constituyó el heredero de todo, por quién y por quién así mismo y por quién así mismo Sí, es la causa. hizo el universo. Sí, o sea, él es la que causa. usted tiene un hijo y dice, por él voy a trabajar. Y todo lo que estoy haciendo, para él se De me hecho, Por él. en el capítulo 5, si sigue leyendo mi hermano Cruz. vamos para allá, No, ahí mismo. No, miren, hermanito Cruz. En el versículo Cuando 5. nosotros veamos siempre de la creación, va a concluir en algo. Y Dios creó. Ahora sí vamos a... Siempre va a estar solo Dios. Hermano, Y Dios creó. De hecho, en Así, el ahí versículo todos los textos 5 son de de ese mismo Dios capítulo, creó. Sí, ahí está la respuesta. ahí dice, hermano Cruz, en el versículo 5. Sí, En el capítulo 2, versículo 10, ahí también habla Sí, pero ahorita vamos a leer el primer versículo y nos vamos al exclusivamente, 2. habla exclusivamente de... Sí, y nos vamos al 2 enseguida ahí. Nada más que acá el primer. Bueno, nos vamos en el segundo, en el 2 que dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. Todo lo que hizo Dios, hermano, visible e sí, invisible. escuchando, o sea, no creo que Amén, no lo heredero veo. de todo, por el Sí. cual asimismo hizo el universo. O sea, como decía hermano Elías, por el Hijo creó todo, ¿no? Gracias. Dice el 3, el cual, hablando del Hijo, Sí. siendo el resplandor de su Aquí, gloria. detente tantito. Vamos a decirlo. Si yo y usted y yo hicimos algo juntos, como socios, tenemos un acuerdo porque lo hicimos juntos. Pero vamos a decirlo, usted como padre no me podría heredar a mí, porque lo hicimos juntos en realidad. No son nada. Y aquí habla de heredar. No sé si me voy a entender. Sí, Ok. sí, ok, ya. Bueno, dice el versículo 3 hablando del Hijo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, dice, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, hablando del Hijo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y hablando del Hijo dice, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Entonces fíjese que le heredó todo hasta el nombre. Su nombre, hermano, por eso le digo, en el nombre es el mismo. Llamará su nombre, ahí decía el texto que leíamos, llamará su nombre, Sí. admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, porque le hereda el nombre, pero el nombre es de Dios, no es de Dios. Aquí dice, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Dice 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Fíjese, hermano, aquí habla de que Dios engendra a su hijo. Sí, Y no nada más dice que naciendo de María, sino que espiritualmente hablando, en los cielos Él hizo y engendró a su hijo. Por eso dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en la tierra dice, y adórele todos los ángeles de Dios. Dice el 7, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo, hablando sobre el Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo,
vara de equidad, la vara de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Fíjese, Dios unge a su Hijo, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus administradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud? Fíjese qué hermoso explica aquí, hermano, cómo Dios engendró a un hijo, heredó su nombre, hijo. Y todo lo visible y invisible, sea tronos, dominios, señorías, heredó todo. No el nombre nada más, sino No, todo. Mire, Para seguir eso, si quieren leer más, ahí en capítulo 2, versículo 8 al 10, ahí ahí para que... 2 del versículo 8 al 10. Sí, del 8 al 10. Amén, dice aquí del 8 al 10, el capítulo 2. Y todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, Dios al Hijo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea que está hablando ya a futuro, ¿no? Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. El versículo 10. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciste consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. ¿Hasta ahí, hermano? Entonces allí en el versículo 10 dice que por cuya causa fueron hechas todas las cosas, o sea, por su Hijo Jesucristo, Dios hizo todas esas cosas, y hizo todas las cosas, y se lo agregó a él. Amén. Hace rato leíamos en Isaías 9, 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y dice, y el principado sobre su hombro. O sea, ¿quién hizo principado? Vamos a ver allá en Efesios 1. Es 1:21. Efesios 1. Sí. Desde el 17. Efesios 1. Sí. Si nosotros leemos carta por carta la introducción y saludo de la iglesia, siempre vamos a encontrar, vamos a darle lectura en el versículo 2 y el 3. ¿Sí? Efesios 1, 2, 3 dice, bueno, desde el 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Versículo 3, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces debe de ser el saludo, ¿no? Porque lo vamos a encontrar en todas las cartas siempre así: gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Luego vamos al principado, que está en el versículo 17 de ese capítulo. Nos dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, que Jesucristo tiene un Dios y al Padre, el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación, para su conocimiento. Ese es el conocimiento de la divinidad, conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, Dios en su Hijo Jesucristo,
la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos. Este es el principado, este es el sobre su hombro, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, en la vida eterna. Jesucristo va a ser Jesucristo. 22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. O sea que la supereminente grandeza es llegar a Dios a través de su Jesucristo, porque todo está sujeto a Cristo Jesús. A Jesucristo. Es el misterio, hermano. Ese es el misterio. Es el misterio. Ahora del nombre que decía, como yo le decía que en el Mateo 28, 19, habla de que debemos de bautizarnos en el nombre del Padre. Y ese nombre del Padre se lo hereda al Hijo. ¿Sí me entiendes? O sea que son dos seres, le digo yo tal vez, o a lo mejor usted dice dos espíritus, pero con el mismo nombre. Y bueno, relacionan también al Espíritu Santo, que debe de concordar para que este texto de Mateo 28, 19 se cumpla en todas las iglesias cuando se bautiza. Y vamos, que el Espíritu Santo no se equivoca, mi hermano, porque no vemos ni ningún texto de la Biblia que se haya bautizado así como el mandamiento, Mateo 28, 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no se invoca ningún nombre, mi hermano. Y bautizados en el nombre. Dios nombre. En el nombre, no que repitiera, sino que en el nombre. En Hechos dice que no hay ningún otro nombre salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que seamos salvos. ¿En qué nombre? Jesucristo. Entonces cuando hablamos del Padre, el nombre del Padre es Jesús, pero el del Hijo dice que es Jesús, pero para diferenciar entre el Hijo, Jesús es el Cristo. Por eso dice, entre Dios y los hombres hay un mediador, Jesucristo, hombre, así lo leíamos en Timoteo, ¿no? Para diferenciar. Entonces el problema de que a veces entendemos la divinidad como que Jesucristo Hijo como Dios, o Jesucristo como Dios, entonces como que nos hacemos un poquito bolas, pero aquí la Biblia dice que le dio un nombre que es sobre todo el nombre. Bueno, yo no veo así exactamente lo que estás diciendo. Amén. Yo lo veo en que Dios vuelve al mismo, ¿sí? En las tres manifestaciones que se mencionan, ¿sí? Porque si no, no tendría el por qué se manifestaran esas tres formas. Se manifiesta, pero Sí, no. bueno, pero aquí la pregunta Sí. habría que hacerla. Aquí, ¿Dónde habla de esas tres manifestaciones? en el cielo, hermano. No, pero usted En el cielo, pero ahí habla de por eso. testimonio. En el cielo, por eso. Pero son tres formas que están manifestándolas, hermano. Bueno, Sí, que esa Pero fue- una son cosa tres es, formas. sí, pero una cosa es manifestación y otra cosa Hermano, es testimonio. La palabra es para comparar palabra con palabra. O sea, no es. Comparemos. No voy a usar aquí. Vamos a Esto no lo comparar voy a usar aquí, testimonio esto y nada más manifestación se es debe lo usar mismo. aquí. No hay una regla que diga, esto lo vas a utilizar nada más aquí, ¿eh? Acá No, 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 lo puedes no, utilizar, ¿eh? No, es que Dice lo toda tengo muy la claro. palabra, dice toda la palabra, ¿sí? Es inspiración. ¿Sí? Puedes comparar Sí. escritura con escritura. No, sí. ¿Sí? O sea, no me está limitando que diga, esta parte nada más, ya no la puedes comparar con otro, ¿eh? Porque esto ya lo usaste. No, entonces hay que hacer. Entonces aquí cuando tú me Hay que estás hacer. preguntando a mí, ¿sí? Aquí en el testimonio que están dando en el cielo, ¿sí? Está dando el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. pero concuerdan en qué, mi Y hermano. que los tres son uno. ¿En Dice, qué? los tres son uno. ¿En qué, mi ¿Sí? hermano? En uno. Espérame. Ahí está el resultado de todo lo que Sí, estamos platicando. ¿En qué van a sí. concordar los tres? Espérame, antes de que se me... Sí. Se vaya la idea. No, sí. Sí, se va la idea. Me la roba mi hermano. No, ya lo tengo, para eso me sentó aquí. No, o sea, veo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Usted me pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿En qué versículo? ¿O para qué? ¿En qué? En sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué dan ellos testimonio, los tres? Sí, porque ¿qué es un testimonio?
El testimonio que están dando son tres los que están dando testimonio. Ustedes preguntan ¿para qué? No, dice en uno. Los tres concuerdan en uno. En uno, Dice, en uno, ¿qué- en uno, ¿Qué es en ese uno, uno, en uno. hermano? No sé a lo que ustedes se están refiriendo en sí, ¿verdad? Si los tres dan testimonio, ¿sí? Es porque nuestro Padre está manifestándose en su Hijo, Exacto. en su Espíritu Santo. Entonces, es el Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo. Pero por eso, ¿quién es el Espíritu Santo? Lo mismo Dios. Es el mismo Dios, por eso. En su Hijo Por eso, Jesucristo. sí, hermano. Sí, porque mire, hablamos de que la Pero gloria lo que es pasa es que, el Espíritu. lo que pasa es que separamos, lo que pasa es que hacemos una separación del Padre y Espíritu Santo, hacemos una separación y decimos que uno puede ser el Padre y otro puede ser el Espíritu Santo. Pero eso no es, o sea, que es que ahí está hablando de títulos y el Espíritu Santo. Entonces, la palabra Padre se le da a Dios porque es el creador de todas las cosas y como creador de todas las cosas da testimonio de que Él es el que hace todas las cosas. O sea, por ejemplo, en Salmo 19 dice que no me acuerdo bien cómo dice, pero dice que las cosas que vemos cuentan la gloria de Dios. O sea, es el testimonio de Dios, o sea, lo que vemos es un testimonio del Padre, o sea, del Creador. El Creador, que es por eso le llaman, le pusieron ese título de Padre, porque es el Creador. Pero Padre y Espíritu Santo no se puede dividir. De hecho, hermano, pues mire, en ese texto se me acuerda, hermano, de ahí, es Filipenses 2:6. Y ahí discierne y explica bien. Ahí habla del Padre y del Padre y el Hijo. Vamos a ver, ahí lo explica, yo creo que es muy claro. Filipenses 2:6. Filipenses. Dice, el cual siendo en forma de Dios. Jesús, estamos hablando de Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sí? Ok. Eso hasta a mí hasta me Pero refuerza. a A mí me refuerza. hasta el Porque 8. estamos hablando, sí, pero aquí estamos hablando, para el principio de cuentas estamos hablando de los seres. ¿Sí? Cuando dice Dios, Totalmente correcto. Los tres son uno, dice. Dice, los tres son uno. ¿Cómo? Sí. Son tres los que dan testimonio. Y dice, los tres son uno. ¿En qué? Me está diciendo, en la esencia es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es espíritu. Dios se manifiesta a través de Jesucristo en espíritu. ¿Sí? Pero estamos hablando de tres seres. De dos, nada más. De dos. Porque el mismo espíritu es el mismo Dios. Espérenme. Entonces, yo digo que no te dejas y yo he puesto Espíritu Santo, hermano. Digo, Sí, porque Dios es estamos espíritu. hablando Bueno, ok. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, bueno, ahora le vamos a preguntar, mi hermanito Cruz, ¿quién escribió de los profetas y apóstoles de Jesucristo mismo? Vio a través de la unción del Espíritu Santo, a través de la profecía, tres seres. ¿Quién escribió? Sí, ¿quién vio tres seres? Porque ya vimos a Daniel que vio a dos. Si vemos a Juan, vio a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y si vemos a Pablo que subió hasta el tercer cielo y también vio a Dios y a su Hijo Jesucristo. Esteban vio a Dios y a su Hijo Jesucristo. La pregunta es, ¿quién vio a tres seres divinos? ¿Hasta qué capítulo? Espérenme. Esa pregunta que me hace usted aquí. Es que Padre es un título, o sea, Espera, que conteste la pregunta. Espérenme, no, déjenme contestar. Que conteste la Digo, pregunta. pues de todos estamos. Sí, si no nos salimos de la pregunta. Sí. Mire, lo que usted me está diciendo, que yo le diga quién fue el que más habla de esos tres seres. ¿Quién vio tres seres? Por eso, que quién más habla de esos tres ¿Quién seres. vio? ¿Sí? Ver y hablar, pues yo creo que, hermano. Ok. ¿Sí? Aquí Si está la habla de palabra de tres seres, ¿quién más habla de tres seres? ¿O quién vio a esos tres seres? Exactamente. ¿Quién ¿Sí? vio esos tres seres? Ok.
Yo lo que le puedo decir a usted, basándome a la escritura sin salirme ni hacia arriba ni hacia abajo, basándome, ¿sí? Yo no necesito de que algún profeta o algún apóstol me mencione a mí que son tres, cuando mismo Dios me lo está mostrando. Pero ¿cómo? ¿A dónde? Me lo está mostrando, hermano, está dando testimonio en el cielo, mi Padre Dios. Mi Padre Dios está dando testimonio en el cielo. Yo no necesito que un apóstol me repita lo que Dios quiere decir. Le invito a que leamos Efesios. ¿Sí? Porque mi mismo Padre Dios está diciendo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ustedes son uno. A ver, vamos Está a dando leer testimonio del Efesios. mismo Padre. Lo que digo es que Efesios la palabra 2:20. Padre es título. La palabra Padre es título. Pero la esencia de ese Padre que le llaman, o sea, la esencia del título que le llaman Padre, o la esencia del Padre es el Espíritu. Dios es Espíritu. La esencia del Padre es Espíritu, no el Padre es un título que se le da a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Pero su esencia es Espíritu, no por decir Padre es que es otro ser aparte del Espíritu Santo. Porque cuando decimos, es que título, o sea, llamar la palabra Padre es que es el creador de todas las cosas. Eso nadie lo discute, hermano. Por eso, pero eso es lo que está en la polémica, se puede decir, porque queremos separar Padre y Espíritu Santo, y por eso Nadie lo quiere separar. Aquí mismo mi Padre Dios está diciendo pero que el es Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo, Él mismo lo está diciendo. pero que es que Padre es Si título. no diría nada más, diría Padre, Es que Hijo, Padre, ¿sí? es que Padre es título y se manifiesta. Muéstrame un versículo nada más donde diga que en que Dios es título y que el Padre es título. A ver, muéstrame uno. Que Dios es título y que el Padre es título, no, o sea que es que por ejemplo Dios, o En sea, Dios, distintos versículos la Biblia nos muestra, dependiendo en lo que se esté desarrollando, nos muestra a veces al Padre, a veces nos muestra al Hijo y a veces nos muestra su Espíritu. pero o sea, ahora yo le planteo una pregunta, o sea, ¿a qué podemos comparar la palabra Padre? ¿A qué podemos comparar para decir, o sea, que si no es un título, ¿a qué lo podemos comparar Padre si no es porque es creador de todas las cosas? Eso es un título que cabe dentro de Dios porque es el creador de todas las cosas. Pero por eso se le da ese título, pero de allí no se puede decir que el Padre, porque, o sea, es que el Padre da testimonio, pero en la forma de que es el creador de todas las cosas, pero no es otra esencia que aparte de. Vamos a regresar un poquito hacia atrás, ¿no? Ahí está mencionando él, está dando testimonio de tres seres que es uno. No está diciendo pero no dice tres seres. No está diciendo Padre. Está diciendo Padre. Sí, Pero no es un ser. Padre no es un Está ser. dando testimonio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Padre no es un ser. Pues mire, manito. Y los tres dicen, los tres son uno. Vamos a leer Efesios 2:20. Vamos a leer. Dice No, que mire, vamos a leer son Efesios uno. 2:20. Usted dice que no necesita textos de profetas y apóstoles. Vamos a leer Efesios 2:20. Efesios 2:20. ¿Sí? 2:20. dice 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La pregunta ahora es, si en esto estamos edificados, ¿quién de los apóstoles, profetas y Jesucristo mismo vio tres seres divinos? Usted dice que no necesitamos textos de profetas y apóstoles, pero dice que estamos edificados en ellos. Estamos construidos en ellos, siendo la principal piedra Cristo mismo. ¿Quién de los apóstoles, profetas o Jesucristo mismo vio a tres seres? En el versículo anterior que usted leyó, hermano, el 17, y si vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, Amén. porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo
hablando de que Dios nos dio la entrada por medio de Jesucristo y a través del Espíritu. Por un mismo Al espíritu. Padre. Al Al Padre. Padre. ¿De quién es ese espíritu? No. Hermano, ¿Quién es el mismo espíritu? hermano, vamos a leerlo otra vez con calmita. Dice, Es que el Espíritu de Dios es el porque mismo. por medio de Él, por medio de Él, ¿a quién está refiriendo? Él dijo, por De medio de Jesucristo, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Haga de cuenta, hermano. Nosotros. Nos muestra que a través de Jesucristo, como camino, Jesucristo es el mediador, como Jesucristo por medio de Él, entro al Padre, pero a través del Espíritu. Amén. Yo le voy a poner un ejemplo. Sí, hermano. sí, Un ejemplo así. nosotros a través hermano. de Sí. Un ejemplo, usted, Aquí está, hermano. su nombre, mi hermano, es Mi nombre es Jesús, J. Cruz. Su trabajo, mi hermano, ¿qué cargo tiene? notificador. Bueno, por medio del hermano José Cruz, tenemos entrada a su trabajo de notificador. Estoy hablando del mismo. Usted, J. Cruz, y su trabajo de notificador es el mismo. No puedo separarlo. ¿Sí me entiende, mi hermano? Usted Perfectamente. es así cuando habla de Dios, Espíritu, no puedo separar a Dios del Espíritu, es el mismo, hermano. No puedo separarlo. Usted y su trabajo es el mismo, mi hermano. Aunque usted lo separe y diga, es que una cosa es mi trabajo y otra cosa soy yo, es el mismo, mi hermano. Lo El único, mismo. hermanito, eso sí, se los he dicho a usted, se los digo a usted, a lo mejor la primera vez se los digo a usted y a los hermanos aquí presentes, que no podemos hacer esas comparaciones. Espérame, no podemos hacer esas comparaciones en primer lugar, porque cuando hablamos de Dios, estamos hablando de algo. Amén. Y cuando hablamos de nosotros, ¿sí? Es otra cosa. Nosotros somos una creación. Pero sí entendió el ejemplo, hermano. No entendió el ejemplo. No, espérame. Usted puede separarse de su trabajo. Es de entender que una cuestión material no se puede. No se puede, ni se debe. Pero si una Ni cosa se debe. espiritual no Ni se se la debe. puede entender, hermano, una cosa espiritual que no me puede mostrar tres seres en el cielo, ¿cómo va a poder entonces demostrar algo material si no lo quiere entender? Yo se lo estoy mostrando lo que dice la palabra. Yo no se lo puedo mostrar yo físicamente y decirle, mire, este es el Padre, este es el Hijo y este es el Espíritu Santo. Yo le muestro a usted lo que la palabra me está diciendo aquí. Del versículo que me está diciendo mi hermano, pues digo, pues solamente que nada más soy yo el único que lo entiende así. Dice, porque por medio de Él, por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo, Bueno, sí estamos de acuerdo, por medio de Jesucristo. los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. Ese mismo El Espíritu. Espíritu Santo. Nosotros. El Espíritu Santo. Ese es el ¿A dónde mismo tengo entrada? Al Padre. ¿Y quién es ese mismo Espíritu Santo? Entonces ustedes mismos me están dando la razón, hermano. Si está hablando de Jesús, del Espíritu Santo y del Padre, son tres. Pero es que Padre es título, es que Padre es título. Es que regresamos a la plática de la mañana. Llegamos a la plática de la mañana porque tenemos que entender primeramente qué es el Espíritu Santo. Es el mismísimo Dios que se manifiesta en nosotros. Y por ese espíritu llegamos al Padre. El mismo Dios, el Espíritu Santo, no lo podemos separar. No podemos separarlo. No Mire, podemos separarlo. Cristo enseñó que en boca de los tres testigos conste la palabra. Nosotros le mostramos, podemos mostrar desde el Antiguo Testamento, no tres testigos, sino todos los del Antiguo Testamento, todos los del Nuevo Testamento, le podemos mostrar que el Espíritu Santo no está separado. Dice, y el Espíritu de Jehová empezó a manifestarse en Sansón, ¿verdad? Y después lo que le mostramos en Jefte, y el Espíritu de Jehová empezó a manifestarse en Jefte. Y podemos nombrar a David, podemos nombrar a Moisés, podemos nombrar a Cristo Jesús y a los apóstoles, pero el Espíritu no está separado. No hay un solo Espíritu, no hay un solo texto que separado. Y usted me dice que aquí está separado. Ahora sí, En ningún permite. momento yo he dicho, ¿sí? De que el Espíritu Santo sea exclusivamente de una sola persona. No. El Espíritu Santo ha obrado en distintas formas y en distintas personas. Pero que es el En Espíritu Santo. distintas personas. ¿Quién es el Espíritu Santo, mi hermano? El Espíritu Santo es Dios. Eso es. Sí. El O sea, Espíritu Dios, Santo es Dios. o sea, el Pero Padre solamente es título, Padre es título, porque es creador de no todo. se acuerda ahí, porque aquí no lo dice así. Pues mira, a ver, espérame, dije, Isaías 63, 10.
Isaías 63:10. Ok, Isaías, ¿no? sí, A ver, denle lectura. Amén. Bueno, voy a dar lectura a eso. sí, hermano. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Aquí habla del Espíritu Santo y usted lo acaba de afirmar que el Espíritu Santo es Dios mismo o es el Padre. Hermano, yo no te he dicho que Pero usted cuando nunca he menciona, dicho usted cuando que menciona, Dios no sea espíritu. pero cuando usted menciona que el Yo estoy Padre, mencionando lo que la palabra me muestra, que me habla de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo. Cuando usted No lo menciona- estoy diciendo yo. cuando usted menciona que Y el yo estoy de Padre, acuerdo que Dios es espíritu. Pero vamos, ya Pero estamos de cuando acuerdo en menciona- eso, pero ¿en qué son uno? ¿En qué Permíteme, concuerda nada más? este, Es lo que estamos ya nada más cuando para menciona concluir esto, que son ¿en qué tres, son uno? cuando menciona que son tres, es que ya no está diciendo que Dios y el Espíritu Santo es el mismo. Cuando Pero yo menciona, te lo estoy cuando menciona que son tres, Pero yo te lo es- estoy diciendo. pero entonces O sea, ahí, mire, en Génesis, por ejemplo, pero entonces Dios, en Génesis, Jesucristo ya existía antes de que naciera. no, pues sí, o sea que Físicamente, Antes de que naciera. ahora ese ¿Por qué? texto, Porque Jesucristo en aquel entonces era espíritu, ahora En el reino de los cielos estaba no, cuando estaban ahora en Isaías, digo en haciendo Hechos, la creación. en la creación, en Hechos, ¿era espíritu Jesucristo o era Sí, porque no, espíritu todavía no estaban ahora esa parte lo repite los apóstoles en Hechos, no 7, salimos de decía, hermano, para no en Hechos 7:51, que ya le dieron lectura hace rato. sí, Ahí donde vuelve a mencionar el Espíritu Santo, pero se está refiriendo al Padre. O sea, el Padre es el Espíritu Santo, como siempre se ha dicho. Pero cuando separamos el Padre del Espíritu Santo es que decimos que son tres. Y ya no, o sea, ya caeríamos en contradicción porque la palabra de Dios dice que el Padre y el Espíritu Santo es el mismo. hace rato cuando yo le leí Isaías 52:4 que dice que él mismo vendría y reconocería sus ovejas, él iba a venir en persona, Jesús, o iba a venir por medio de quién, o a través de quién iba a venir Jesús. El Espíritu Santo. Entonces, si él está diciendo, y yo mismo vendré, Eso vino y yo mismo vendré, vino en su Hijo, vino en su Porque el texto Hijo. dice que porque verdaderamente Dios estaba en Cristo reconciliando. Ahora Ahí otro está texto. presente Dios en su Hijo, hermano. El Dios otro en su Hijo. texto, No es que sea el mismo, o sea, Dios en su Hijo. Habla de otro texto, en su Hijo Jesucristo. otro texto que es en Jeremías. ustedes también dijeron y aceptaron que Jesús era espíritu en Génesis, ¿no? El Padre, sí. El Padre era espíritu y el Hijo era espíritu. En Génesis. En Génesis. Allá puede ser la creación. Sígale. Ahora, el otro texto que confirma que el Padre es el Espíritu Santo. El Padre es el Espíritu Santo, esto lo confirma aquí en Jeremías 33, no, Jeremías 31, versículo 33. 31, 33. 31, 33. Ahí está hablando del Padre y menciona la palabra Jehová que pues está refiriendo al Padre. Pero ese es el pacto, dice Jeremías Jeremías 33, Jeremías 31, versículo 33. 23. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hasta ahí, aquí menciona. Pero ahí que Aquí menciona la palabra Jehová. ¿Y quién es Jehová? O sea, todos sabemos que Jehová está refiriendo a Dios. sí, hermano. Está refiriendo a Dios. Sí. Entonces ahí, luego más después dice, la escribiré en su corazón y yo
pueblo. Ahora aquí si vamos a tomar también la palabra a Dios por separado, al Padre y al Espíritu Santo, ya vamos a hacer 4. Aquí es Ya vamos a hacer 4. Ya vamos a hacer 4. No. Aquí está clarito. Pero a ver, Aquí pero Dios ahora, está hablando, dice, y dice Jehová, o sea, está recalcando lo que está diciendo. Y dice Dios, pero después menciona la palabra Espíritu Santo, pero después menciona la palabra Dios. No me aumente de que si vamos a hablar de 4. Porque menciona la palabra Dios y si agregamos la palabra Dios pues ya hacemos 4, ya no Pero serían 3. dependiendo cómo dice, aquí yo lo entiendo, dice, está hablando Jehová, y luego dice Jehová, pues es el mismo, sigue hablando. Entonces Dios también es un título que se le ha dado a Dios. Dios también es un título que se le ha dado. Ahora esa lo está repitiendo el apóstol Pablo ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 15, 16. Y ahí ya menciona la palabra espíritu. Ahí ya no dice Jehová, ahí ya menciona espíritu y se está refiriendo que es el Padre. Hermano, pero si quedamos desde un principio, cuando Dios está diciendo hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Y nosotros tenemos, que es el cuerpo, es el alma y es el espíritu. ¿Cuántos somos? Nosotros somos dos. Somos dos, tenemos cuerpo y alma. Dice sea. ¿Somos dos? Sea, dice sea, habla en singular. ¿Somos dos? Dice que tenemos uno nada más, espíritu. Uno nada más. Sí. Entonces, el mismo espíritu. Pero voy a terminar el texto que le dije, terminar el texto de Jeremías 31, 33, y que lo repite el apóstol, el que escribió Hebreos, que dicen que no fue Pablo, y otros dicen que fue Pablo. Dice en capítulo 10, versículo 15. Hebreos 10. 15. Hebreos. Jeremías o Hebreos. No, el contexto de Jeremías está aquí en Hebreos 15. 10, 15. 10, 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor. ¿Sí? Si el Señor pondré mis leyes en su corazón. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. No, hasta ahí, entonces, ¿qué vemos en Jeremías? Está mencionando la palabra Jehová y se está refiriendo a que se está refiriendo al Padre, o a Dios, como quisiéramos poner el título. Entonces, aquí en Hebreo está mencionando el apóstol Pablo, pero se está refiriendo al mismo Padre, pero aquí ya no menciona la palabra Jehová o palabra Padre, sino que ya está mencionando exclusivamente la palabra Espíritu Santo. Espíritu Santo es Hermano, o sea que no porque si el apóstol Pablo dijera, si el apóstol Pablo, como que no hacemos algo, en alguna cosa no hacemos conexión, porque yo estoy de acuerdo que Dios es espíritu, yo no lo discuto. sí, pero cuando se para la palabra Padre, el Padre se manifestó a través de Jesucristo, tampoco lo niego. Y que están los dos seres, el Padre y el Hijo, tampoco lo niego. Yo lo único que digo nada más es que si la palabra me dice, me pone las figuras del Padre, y me pone las figuras del Hijo, y me pone las figuras del Espíritu Santo. Mire, yo te voy a explicar. ¿Sabe por qué se la pone el Espíritu Santo? Aquí físicamente. Porque es la forma de manifestarse. Aquí físicamente nosotros, como vamos a decir, ustedes dicen que nada más hay un ser en cada uno de nosotros. ¿cómo se llama? O sea, mire, podemos hablar en otra plática en relación del alma y del espíritu. es uno. El cuerpo para mí es un envase nada más. sí, por eso el cuerpo es un envase. Y yo tenía un espíritu que estaba muerto. ¿Qué es espíritu, hermano? El espíritu es el halo de vida. ¿Y el alma? El alma, Alma, no alma.
Que con eso de que nos quería disparar hace rato, no, nos disparó una que ya le pagué. Toda su cuarentena, toda la descarga. Pues es que esas expresiones se las usaban los coteros chavos, ¿verdad? Yo como ficha. No, pues también. No, sí, yo disparo, ustedes Mi pidan. hermano pues era chavo banda. Sí, todos fuimos. Súper banda. No, me quite grados. Sigue disparando. No me quite mérito. Regresemos al tema. Volvemos a lo mismo, ¿sí? El hermano dijo hace rato que el cuerpo, alma y espíritu, que no, que los tres somos uno, dice. Usted dijo así, ¿no? Sí, sí, manito. Mire, ese es otro tema. Okay. Ese es otro tema que podemos hablar dos, Claro. porque es muy extenso. Exacto. tenemos cuerpo y alma, dije yo no. Vamos avanzando, Mato. Yo creo que Vamos avanzando. vamos avanzando. Cuerpo y alma. Eso está bonito, hermano. Sí, porque van saliendo más temas. Ya tenemos 1, 2, 3 temas. A lo mejor no vamos a llegar a nada hoy, a lo mejor, hermanito. Pero mire, con el hecho de que estamos reunidos y que hubo varias situaciones y jaloneos, pero jaloneos no, o sea, jaloneos pasivos, ¿no, hermano? Deben de ser, ¿no? Es para impedir No, las como cosas de ese Dios. día, digo, sin hablar más de mis hermanitos, porque no lo veía mal, ¿verdad, hermanito? Que sí es cierto. O sea, ¿quieres que yo diga que lo que tú estás diciendo está bien? Yo no sé. Sí, o sea, yo no necesito que alguien hable por mí, hermano. Yo les expreso a ustedes lo que yo siento y lo que yo leo. Más sin embargo, pues sí, ¿verdad, hermano? Si bien que yo y te hemos platicado esto, y verdad que sí hemos llegado a esto, no. Yo en todo momento les he dicho, hermanos, yo, la palabra, textualmente me dice esto. Pues yo no lo entiendo en la forma espiritualmente como lo están entendiendo ustedes. Por eso lo reconozco y yo doblo mi rodilla todas las noches y digo, Padre, Y vamos a ver otro texto, manito. bendito Dios, dame, Señor, dame discernimiento. Quiero conocerte, Padre, verdaderamente como eres. Para que yo lo que yo enseñe, lo enseñe, pero con la verdad. Padre, no quiero llevar a otros a perdición, Padre, por mi mal entendimiento. ¿Sí? ¿Sabe cuál era la doctrina de Cristo? Vamos a leerlo ahí en 2 de Juan. De Cristo. Ahí va a tener influencia. Padre. Va a entender cuál es la doctrina. Segunda carta de Juan. Del versículo 9 Sí, señor. y 10. Dice, cualquiera que se juega y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué es decir? ¿Qué tenemos que predicar como doctrina? No Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, tenemos que predicar Padre y Hijo. Esa es la doctrina que tenemos que predicar. Esa es la doctrina de Cristo. Y esa doctrina no aclara Jesucristo y dice, mi doctrina no es mía, sino del Padre. Esa es la doctrina, en eso se encierra. La doctrina de Cristo. San Juan 7:16. A Dios y a su Hijo Jesucristo. Mi doctrina No le es faltaba mía. nada a Dios decir a Dios, Hijo y Espíritu Santo. No, la doctrina de Cristo se resume en Dios y su Hijo Jesucristo. Pero entonces, así quiero tomarlo, así como lo están mostrando ustedes. Para ustedes, el Espíritu Santo y el Padre Es el mismo. es el mismo. Sí. Pero no se Mismo sí, espíritu, en este versículo sí, hermano. Sí. Pero en el que leímos anteriormente nos mostraba los tres. Pero como Padre, hace como testimonio. al Padre nos mostraba que a través de Cristo recibimos su Espíritu. Sí. Recibimos su Espíritu. Dice, no reciben a Dios, reciben su Espíritu. Pero ese espíritu es Sí, Dios pero mismo. ¿quiénes reciben su Espíritu? Nosotros. Nosotros somos los que recibimos el Espíritu de Dios porque esa es la manifestación de Dios Todo en lo que pidas nosotros. al Padre en mi nombre, yo lo haré. Hasta ahora no has pedido nada. Dice. Nunca. Sí, Si no lo disfruta, eso no. El Espíritu de verdad, el Lo Consolador. que sí hay en los versículos que sí se deben de analizar exactamente, o sea, no debemos de aferrarnos en alguna forma como cuando los aprendimos, porque a lo mejor hubo alguna palabra o una coma o algo que se nos
Según el texto base que agarramos, donde nos preguntaba, ¿no?, del Padre, los que dan testimonio, ¿no?, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ¿no? Ya vimos que hay un Padre, que es el Padre, el Espíritu de vida, el Verbo, en este caso es el Hijo, la palabra que dice que fue hecha carne, Dios hizo ese verbo carne, que fue manifestado, vimos su gloria como el unigénito de Dios, lleno de gracia y no de virtud. ¿Usted ha leído ese texto, no? Sí. Es el Hijo. Y el Espíritu Santo, que es el que estamos viendo. Dios te bendiga. Cuente mucho, mi hermano. La responsabilidad. Que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Te veo en 8 días, Dios quiere. Ya íbamos a acabar, mi hermanito. Ya, pero es que ya, parece que ya. Ya viene el ya ves, es que Nosotros nos quedamos. Explica eso la más. Ya. Son 5:30. Ya. bueno, ya por ahí va. Sí, Por el pan que vas a hacer. ya me Tú le dijiste hace rato, ya Vamos a concluir. Vamos a concluir. ya conclusión. Bueno, como dice el texto, desde el 5, mi hermano, para acabar, ahora sí, como dice, para darle contexto a lo que estamos leyendo, ¿verdad? Dice, dice el versículo 5: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Ya vimos que aquí el Espíritu es el que da testimonio. Usted que el texto decía que, bueno, el que da testimonio es el Espíritu, por eso se menciona mucho que el Espíritu es el No, ahí dice la palabra Padre, digo la palabra Dios, ya no menciona la palabra Padre. Ahí dice la palabra Dios, ahí donde leyó el hermano. Bueno, Es que las palabras van según en el momento que esté expresando y a quién se lo esté expresando y qué es lo que está manifestando, hermano. No O sea, siempre sí, va a sí, manifestar pero- de igual forma. Sí, pero lo que, o sea, Dios es un título, la palabra Dios es título y la palabra Padre es título. Y la esencia de Dios es el Espíritu Santo. entonces, como dice, este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ya no podemos decir otra cosa del Espíritu, cuando Él se manifiesta, cuando Él instruye o da, es la verdad, ¿no? Sí. Dice, como decían, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿En qué? Son uno. ¿Lo dejamos ahí, hermano? No, sí, digo, ya. Acábalo de leer nada más. Sí, sí, se me Tres, pasó. dos, cerramos. Habla de tres, dice, porque son tres testigos ahí en el cielo, dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, o sea que ya serían 6, no serían 3, sino 6. El Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Otra vez vuelve a hablar de uno, por eso decía de que uno habla, no dice 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha testificado de su Hijo, ¿verdad? O sea que Dios ha testificado de su Hijo. Dice el 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea que decimos que el testimonio, si yo tengo al Hijo de Dios, pues el testimonio dice que lo tengo en mí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo, ¿verdad? Claro, por el Espíritu. Y dice el 11: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna,
Y esta vida está en su Hijo. En su Hijo. En su Hijo. Entonces dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, en realidad, hermano, es ahora sí que un tema muy extenso, pero sobre esto, hermano, viene lo que es el resolver la divinidad, hermano, y poder entender quién es Dios y quién es el Hijo, y en este caso habla del Espíritu Santo, que es el que da testimonio. Se está manifestando para poder creer que Dios envió a su Hijo. Sí, sí, aún cuando el hermano, el hermano me habla de que es el nombre, nada más el nombre. No, pero aquí no tan solo es el nombre. No tan solo es el nombre, porque cuando decimos Espíritu Santo y el Hijo, ya son dos. Sí. ¿Sí? Pero O pues sea, eso no ¿quién es Dios nada ahí? más uno. Aunque sabemos Dios que para Dios, ¿sí? La vida nos la da Dios a través de su Hijo, no nos la da directamente. Así es. ¿Sí? Amén. Dios nos da la vida a través de su Hijo. A través de la confesión que hagamos, recibimos el Espíritu Santo. De la unción. Una promesa, ¿verdad? La promesa, la unción. Entonces, a lo único, yo se los extiendo así, aunque les digo, bueno, pues esto no va a ser la primera ni la última, ya ha habido más acercamientos, y viene otra, y viene otra, ¿no? Dios te ayude. Sí, ya lo programamos, ¿no? Para que lleguemos a algo, yo quisiera sentir el mismo sentir de ustedes. De veras. Pero esto es hasta hermoso porque las similitudes que existen en los demás nos hacen calentar más la cabeza y meternos más a la palabra. Sí, y nos pegamos más temprano. A mí mi hermano no me va a pantallar porque yo y diga, y mira lo que dice aquí. Entonces, esto es hermoso, es bonito. ¿Sí? Eso es bonito. Es la edificación. Claro, es para edificación. Y lo principal es que no lo tomemos nosotros como la vez anterior. A mí la vez anterior no me gustó nada. No, pero por la tarde es más tranquilo, ¿no? No, digo, por esas cosas, ya cuando entra uno, ya en el lado personal. Hubo una necesidad. No, y hubo una necesidad. El hermanito se veía mal a esas alturas y en esa necesidad. ¿Sí? Julio de la Torre. Mejor su papá era más sensato, su papá otro más sensato. Y yo estoy equivocado, Hermanito, platicar de la palabra de Dios es algo hermoso, disfrutarlo. si estoy equivocado, usted mejor que el hermano, y ella me ayuda con uno y usted me ayuda con otro. Es mejor. Pero si yo ando en mi necedad, usted no tiene razón. Porque usted lo ve así, yo lo veo así. No es así. Dicen por ahí que la doctrina de Cristo se expone, no se impone. Exacto. No, si lo crean o no lo quieran, yo digo que se expone. Sí. Yo atrevería a decir que la voluntad de Dios incluso ni Él nos la impone, porque nos lo deja libre. No, hermano, digo, porque tampoco nos lo está imponiendo. No, Cristo dijo, el que quiere ir en pos de mí, dice, el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz y vaya en pos de mí. O sea, Si alguno esto es lo que estoy ofreciendo. Quiere decir, adelante, si no. Y eso nos da el libre albedrío porque nos dio la capacidad de discernir el bien y el mal. Por esas razones que Aún cuando yo en relación a eso, hermano Cristo, yo estoy muriendo. por eso el que se pierde ya es por su propia voluntad. No, hermano. Aparentemente, en la palabra hay muchas cosas que sí tenemos que analizar. De que muchas veces no es tan fácil decir, pues tú puedes ser salvo si quieres.
destinado. Que la oportunidad, dice uno, la oportunidad es para todos. Yo veo, por ejemplo, en el libro de Job. Sí, porque En el libro de Job, la oportunidad es en para un todos. principio no se nota, pero muchos murieron. Yo no sé si hayan sido inocentes y no se les toma en cuenta por mucha importancia. ¿Sí? ¿Cuántos murieron que estaban pastoreando? No, pues dice que de repente vino alguien. Por eso, ¿cuántos murieron? ¿Serían justos? ¿Serían malos? Pero No mire, lo sabemos. pero mire, es que Job, ¿Fueron salvos? pero mire, es que Job, Estábamos hablando de Job, pero ¿cuántos murieron en sí por él? Por el caprichoso aquel que dijo, pues sí, quítaselo todo y ver si no se te maldice, reniegue y te maldice. ¿Sí? Capricho. Yo se me atrevería a pensar, bueno, ¿serían todos culpables, todos que murieron? ¿Serían malos todos? pero dice, Solamente quedó uno que fue el que vino a dar aviso. pero dice que cada día se celebraban banquetes, o sea que hacía. Hermano, eso es otra cosa, estoy hablando de los que murieron. No, pero me refiero es que ellos veían en su papá el testimonio de que él sería Dios, pero ellos no seguían a Dios. Ese es un pensamiento de ustedes, hermano. Pero así no lo dice. Bueno, ya nos fuimos a otro tema, vamos a terminar nuestro tema por los hermanos que nos están viendo. Vamos a sacar con conclusiones entonces. Entonces, mi hermanito, las Sagradas Escrituras hablan de la doctrina de Cristo, de Dios y de su Hijo Jesucristo. ¿El Espíritu Santo quién es? Es Dios mismo. Pero yo, en la forma que lo entiendo, que lo leo, ¿sí? La palabra me habla de tres. No estoy diciendo Trinidad, no estoy diciendo para que no me digan, no, es que no existe Santísima Y Trinidad. después en quién debemos de creer, hermano. La palabra es clara. ¿En quién debemos de creer? Si son tres, En conclusión, nuestro Padre Dios le da la autoridad completa, todo a su Hijo, para que a través de él recibamos el Espíritu Santo y tengamos vida eterna. todo se lo encerró y dado a su hijo, como leíamos, ¿verdad? Así lo dice, hermano. Yo no puedo quitarle. No puedo quitarle. ¿Qué dice Pérez, la vida eterna, que te conozcan a su Dios? Ya Jesucristo al corazón de Dios. Bueno, a mi punto de vista, yo sí lo he entendido, de que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos. En el Antiguo Testamento se nombra mucho al Padre, Jehová Dios. En el Nuevo Testamento, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros estamos dentro de lo que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se manifiesta con nosotros cuando los hermanos hacen avivamientos, se manifiesta el Espíritu Santo, es el derramamiento del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es mismo Dios. En el Antiguo Testamento habla de que va a ser Espíritu Por eso, Santo. si lo resumimos a eso, mi hermano Cruz, pues vamos, en el Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva, el pueblo de Israel, pues más que nada era Jehová Dios, Dios. Ya cuando viene el Señor Jesucristo, pues vamos por parte de cuando Él vino a morir por nosotros, ¿no? Por lavar nuestros pecados. Bueno, hasta ahí llega, ¿no? Pero también parte de nosotros es, yo creo que estamos viviendo el tiempo de lo que es el Espíritu Santo. Nosotros ya ahorita en esa actualidad. Porque estamos en el Espíritu Santo. Pero vamos, o sea, mire, aquí a lo mejor dice, la lógica ya no impera, pero vamos, el Espíritu Santo, pues Dios, bueno, digo, es mismo Dios. Yo nunca he dicho que no. Entonces, cuando se dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si nos vamos, pues es hablando del Padre y del Hijo, porque el Espíritu Santo es Dios, el Padre. En el Antiguo Testamento, hermano, dice y aclara bien, o sea, con punto y coma, aclara en varios versículos, dice, y el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se manifestó en Otón, se manifestó en Obed, se manifestó en Per, en X personajes del Antiguo Testamento. Pero dice, el Espíritu de Dios, no dice Dios se manifestó. No, el Espíritu. No, pero dice, el Espíritu de Jehová empezó a manifestarse.
En algunas. En algunas. Y en otras Yo no dice creo. que el Espíritu de Dios se manifestó. El Espíritu de Dios. Me está hablando de Dios y de su Espíritu. Aunque Dios es Espíritu. Pero me está hablando de que el Espíritu de Dios. Dios es espíritu, ¿verdad? Se lo contesté antes de que me preguntara. Aunque Dios es Espíritu. ¿Pero por qué lo separa? Porque ahí está separado. Yo no lo estoy Allí en separando. Jueces 3:10 dice, y el Espíritu de Jehová fue sobre él. Y no hay una separación. Eso, El mire, permítame, Espíritu de Jehová. eso de que menciona a Dios o menciona a Padre, eso de que menciona a Dios o menciona a Padre, eso hace una exclusividad de quién es el Espíritu, hace una exclusividad de quién es ese Espíritu, porque como Dios mismo lo dice, hay espíritus malos o sea, por ejemplo, cuando dice en Efesios Porque el 6, Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad. Y no hay separación. y bueno, yo lo que voy es que dice en Efesios 6, 12 y adelante, dice que porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas. O sea, esos son espíritus malos. Por eso es que Dios maneja eso de que el Espíritu de Dios o el Espíritu del Padre o el Espíritu de Jehová es porque se está refiriendo exclusivamente al Espíritu de Dios. Sí, mire, ahí en Jueces 6:34 dice, y el Espíritu de Jehová se vistió de Gedeón, y como este hubo tocado el cuerno, Abiser se juntó con él y no se para nunca. Dice, y el Espíritu de Jehová se vistió en Gedeón. Y fue como Dios les dio la victoria a través de Gedeón. ¿Por qué dice que no se para? ¿Por qué no se para? Porque Dios es Espíritu. Por eso, hermano. Dice, y el Espíritu de Jehová. ¿Quién es Jehová? Hermano. ¿Quién es Jehová? Sí. ¿Quién es Jehová? Ahí aquí en Jueces Cuando estamos 11:19. viendo, cuando estamos viendo, Vámonos. ¿sí? Que dice, y el Espíritu de Dios, ¿sí? En forma de llama, se derramó entre los que estaban presentes, ¿sí? No hay separación ahí. No, mi hermanito, porque ¿No hay mire, separación? mire, hace rato que hablamos, fíjese bien, hablamos de la gloria de Dios y de los atributos y perfecciones de Dios, de lo que es la Bueno, divinidad Dios tiene muchas, y de lo que es la nombres. divinidad, ¿me entienden? Pero vamos a decir, Dios tiene muchos nombres. sí, pero vamos a decir, no porque el Espíritu haya sido con los Josué, con Jefe, con Gedeón, que haya sido con Sansón, el Espíritu haya sido con Jesucristo, que el Espíritu sea con nosotros, no quiere decir que Dios deja su gloria. Varios títulos. Sí. No deja su gloria. Bueno, Ya nos vamos. ¿te cierres también? Sí, conclusión. Bueno, sí, hermano, Y vamos a cerrar, Pedrito, para que los hermanos también en el video. ay, mi chiquita hermosa. Que Dios te bendiga, chiquita. Dios te guarde. Ahora sí ya. Y Dios les guarde. Ahora sí ya es definitivo. Gracias. Gracias.